del día, ¿se acuerdan, no? 20 horas de debate. Pasó primero Noticia del Día por la Cámara de Diputados, finalizando con 165 votos afirmativos. Lo que conocés, esta media sanción. Pero hoy en la Noticia del Día, porque ya tiene tratamiento parlamentario en la Cámara Alta, porque se espera la fecha del recinto, siempre todo antes del 14 de abril, nos vamos a meter en el debate parlamentario ya en la Cámara Alta, con los senadores. Hoy, con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que va a continuar hasta el próximo lunes. Pero antes del debate, abriendo el juego aquí en la Noticia del Día, Jorge Herrera es periodista de ámbito financiero y le queremos poner el marco de los temas económicos. Jorge, buenas noches. Con todo lo que se habló, los riesgos, por ejemplo, las posibilidades, los escenarios económicos posibles, ¿qué te dejó esta sesión maratónica? Camino ya, sesión histórica además, a lo que será el tratamiento en el recinto en el Senado de la Nación. Sí. Pero lo que hemos visto, algo que no estábamos acostumbrados en los últimos años, fue al diálogo, a la negociación, entendido buenamente, porque en política hay que negociar, sobre todo este gobierno que no viene ni con mayoría y viene débil políticamente, necesita negociar. Y eso es la política, y el debate te mostró cómo negociaron y cuando hubo que cambiar, más allá de negociación, cuando se descubrieron de pronto la necesidad de hacer ajustes al proyecto de ley que habían presentado, se hicieron y hasta último instante previo a la votación se corrigieron algunos artículos y creo que es sano haber visto esto y que interactúe el Congreso porque se enriquece no solo el debate sino finalmente el proyecto de ley que va a salir. Claro, ¿no? ¿Te lo puedo llevar al día a día? Ya nos vamos a meter en los temas parlamentarios, la composición. ¿Se acuerdan cuánto se habló en diputados de 129? Ahora vas a escuchar otro número, 36. Es el quórum necesario en la Cámara Alta. Pero como economista, como especialista en estos temas, te quiero llevar al día a día, al que le importa a la señora en la casa. En el bolsillo nuestro, que está complicado, lo sabemos. Los escenarios económicos que quedaron disparados en las diferentes posiciones, a favor o en contra, ¿cuáles son esos escenarios? Vamos a eliminar uno que es el más incierto, que es el que se planteó hoy explícitamente de intercambio de senadores, que fue el riesgo que hay de aquellos que esto no se termine de cerrar. Digamos que pagando a los buitres todavía haya un riesgo de que algunos accionen de vuelta y digamos que se reabra el tema. Eliminemos eso porque aparentemente está un poco encapsulado y sería un escenario que desconocemos como el de la crisis brasilera. Vamos a un escenario de que esto se aprueba y sale. Acá había dos opciones muy claras. El gobierno optó, debido a la debilidad política que mencionamos, por un tema de un ajuste gradual. Porque si la otra alternativa era ajustar los desequilibrios que tiene la economía de forma brutal, lo cual no era políticamente viable. Este escenario está sustentado en que salga el tema de los el proyecto de ley, se arregle con los buitres, finalmente se logre pagar. Previo a eso, por más que esté conversados, el grupo de bancos que prometieron colocar esos bonos que necesitamos para poder pagar y un poquito más, yo creo que va a ser, yo quería calificarlo como sencillo en términos de tasa de interés, digamos. Nada está garantizado, porque de pronto hay que fijarse lo que pasó al principio. Acá se esperaba que con la sola asunción de un nuevo gobierno iba a haber un tsunami de dólares. Y no hubo ni garúa de dólares. Entonces te demuestra que el mercado, por más que apostaba, no votó tan a favor, o sea, no se tradujo ese ¿Cómo repercutió esto en los mercados hoy? Y vos, bueno, ahora, eso es otra historia, como al principio del dólar, hemos visto los vaivenes cuando llegó a 16, todos se pusieron muy nerviosos. Ahora, ¿qué está pasando? Con la tasa de interés que impuso el Banco Central, desalentó toda maniobra, digamos, especulativa con respecto al dólar, sobre todo ante la llegada de los dólares de la cosecha gruesa. Va a empezar un ciclo que realmente dura 2 meses y medio, en el cual entran todas las divisas provenientes de la liquidación sojera principalmente, y eso te genera otro problema que va a tener que lidiar el equipo económico, que es la apreciación cambiaria. Es cuando empieza a caer el valor del dólar debido a la afluencia, que eso se corrigió cuando fue Prat Gay, presidente del Banco Central, con Kirchner, y después Martí Redrado, colocando las famosas ahora LEVAC. Tenían que salir a comprar esos dólares y colocar esa emisión, después la rescataban vía LEVAC. Eso se ha generado un problema ahora porque las LEVAC suman más de 440.000 millones de pesos. Para la gente un escenario de que si esto no se arreglaba o esto no tiende a arreglarse, va a ser complicado porque tenemos que ir a un escenario de un, digamos,
de un brutal ajuste de esos desequilibrios. Bueno. Tarifas, el tipo de cambio ya se hizo, pero cuando empiece a tocar el resto de las variables que están fuera de margen, se empieza a retocar todo, ¿no? Por eso es que esperan, abril para presentar el programa fiscal y el programa monetario. En minutos el debate, el informe, la noticia del día, pero antes la composición. Los números que se van a escuchar en la Cámara de Senadores. Acá estamos, en la Cámara Alta. Recuerden que ya este proyecto tiene media sanción, pero para que sea ley, todo tratamiento parlamentario continúa hoy mismo ya con la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En los estudios de C5N ya van a ver, hay representantes de los diferentes sectores, senadores presentes que estarán en la última semana de marzo. A ver, Frente para la Victoria y Aliados es mayoría, con 42. Tiene quórum propio. El quórum en la Cámara Alta es 36. Cambiemos 15, el partido de gobierno es minoría, primera minoría, el peronismo federal 7. Esta es la composición de la Cámara Alta. Cuando se hablen, cuando se cuenten los votos, se va a hablar de esto. Olvídate ya de los 129 de diputados, lo que se necesita para la aprobación. 3 senadores y otros, muchos que responden a diferentes provincias, a los gobernadores, 5. Atención con la reunión mañana en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque marcan desde Cambiemos que será clave. Se lo vamos a preguntar a la senadora jefe de bloque que está acá, también para ver si habrá acuerdos con las provincias. Este es el Senado, pero ahora en la noticia del día, antes del debate, el informe. Esto ya estaba contemplado en el dictamen original, en el artículo 5º. No era intención del Poder Ejecutivo Nacional, ni siquiera era un pedido al Poder Legislativo de que se diera esa hipótesis sobre la cual nosotros no podemos trabajar. Trabajamos sobre la mejor hipótesis posible, que es que no vamos y no le pedimos al Congreso hacer un pago hasta que no esté resuelta esa situación de la Cámara de Apelaciones. Ganó por paliza el pacto buitre, el sometimiento colonial argentino, algo que va a costar sudor y lágrimas. Y creo que ha ganado por paliza porque las fuerzas políticas que están representadas en el Parlamento han sido en 40 años responsables de la acumulación de esta deuda usuraria e ilegítima. La administración de Macri pretende implementar desde el 10 de diciembre el tradicional programa de la derecha argentina: ajustar la economía y endeudar el país. Haber podido resolver el problema de las rutas, de la infraestructura, de habernos quedado sin energía, tener la casi totalidad de la deuda pública en default y tener una inflación que promedió el 25-30% en los últimos años. Eso sí me parece que es traición a la patria. Lo que estamos tratando de hacer es dar un paso firme y duro que para nosotros representa un esfuerzo fiscal enorme para solucionar este problema. Porque es imposible olvidar también que en la segunda reestructuración del año 2010, esta solidaridad que reclamaron todos hoy no la pusieron en práctica. Dejaron al gobierno sin presupuesto. Pero en todo caso, para que se entienda bien, nosotros no tenemos, ni teníamos, ni le hemos pedido al Congreso una autorización a resolver esto antes de que se expidiera la Cámara. El artículo 5º original decía: una vez que haya una solución definitiva en la justicia de Nueva York. Eso se reforzó con los cambios que se han hecho a todo el articulado del proyecto, con lo cual estamos todavía más tranquilos que antes. A partir de acuerdos, de consensos de diferentes sectores políticos, del trabajo de los distintos equipos, pudimos avanzar en una ley que nos permita a todos empezar a recorrer el camino de la normalización de la deuda argentina. Sí, la verdad que fue incluso mayor a lo que nosotros esperamos. Tuvimos 166 votos afirmativos, una mayoría abrumadora. Y creo que esto muestra un poco el trabajo que hemos hecho, ¿no? De buscar los consensos, mejorar la ley hasta el último minuto, donde hemos incorporado una modificación ahí sobre tablas que propuso la diputada Stolbizer. Así que me parece que es un nuevo Parlamento, es una nueva forma de trabajar y creo que hemos logrado el objetivo.
Le ponemos marco al debate, pero antes con Jorge Herrera, periodista de ámbito financiero, un adelanto de lo que será el artículo que vamos a leer mañana en ámbito. Jorge, darle este marco internacional efecto Brasil, con esta media sanción, los mercados en la Argentina, ¿repercute algo lo que está pasando en Brasil? Sí, es una muy mala noticia para nosotros, sobre todo con vistas al segundo semestre. Acá se va a jugar el segundo semestre las principales colocaciones para financiar cubrir la necesidad de financiamiento del sector público. Colocarán estos 15.000 o 12.000 millones, pero para pagar los buitres. Pero todo lo que se necesita, se estima que entre 30 y 40.000 millones hay que emitir. Y para que tengas una idea, el año pasado los emergentes de Latinoamérica colocaron 80.000 millones. O sea que Argentina capaz necesitaría colocar ella sola casi la mitad de todo lo que colocó el resto de los de Latinoamérica. Con lo cual se va a complicar seguramente la crisis de Brasil, no sabemos ni la duración ni cómo va a terminar, así que eso se va a ver en la tasa de interés. Bueno, Jorge, muchas gracias y te leemos mañana en ámbito. Un placer. Noches, ahora es el momento del debate. Atención porque llega lo que viene. El Senado de la Nación. Por eso ya tenemos a la jefa de bloque de Cambiemos en la Cámara Alta, Laura Machado Rodríguez. Buenas noches, senadora. Roberto Basualdo, también senador por la provincia de San Juan, de la Alianza Compromiso Federal. También sumamos al secretario gremial de ATE Capital, en presencia también con más testimonios, porque se suman a esta mesa Emiliano Colombo, economista, y Luciano Fernández, secretario gremial de ATE Capital. Comenzamos con los senadores. Recién compartían con nosotros el informe y hay 3 escenarios posibles. En lo que se viene, finalización de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que se emite un dictamen, después que se apruebe, que haya modificaciones y este proyecto tenga que volver a la Cámara de Diputados, o lo peor que puede pasar para el partido de gobierno, que se rechace. Y todo esto teniendo en cuenta que hoy Pinedo, presidente provisional de la Cámara Alta, adelantaba que el tratamiento en recinto, en esta Cámara que recién veíamos su composición, va a llegar para los últimos días de marzo. ¿Qué pasa entonces? Si hay algún cambio y tiene que volver a diputados, todo se retrasa. Y no olvidar la fecha fijada por Griesa, que el acuerdo tiene que ser antes del 14 de abril. A los senadores, ¿qué escenario se viene entonces? ¿Qué debate esperan en la Cámara Alta? Senadora. Bueno, la verdad que queremos decir que somos optimistas, porque este proyecto ya deja de ser solamente del oficialismo, sino ha pasado a ser un proyecto donde los bloques de la Cámara de Diputados han podido introducir modificaciones. El despacho que hoy tratamos en la Comisión de Presupuesto con la presencia del ministro es un proyecto donde están contempladas estas modificaciones que hicieron los distintos bloques, por lo que interpretamos que es un proyecto enriquecido, donde muchos de las inquietudes que planteaban estos legisladores están contemplados en el texto del proyecto. Y además mañana vamos a recibir a los gobernadores de las provincias argentinas. Ese federalismo que tantas veces queremos poner en el tapete, bueno, la verdad que ahora los gobernadores van a poder contarle a la gente su imposibilidad durante estos 14 años de poder acceder a esos créditos en 20 o 30 años que nos hubieran permitido tener la infraestructura necesaria para que nuestro interior viva dignamente. Así que yo espero que esto sea también un aliciente para aquellos senadores que defienden el federalismo, nos acompañen con este proyecto. Basualdo, desde Compromiso Federal, ¿cuál será la posición ya para el debate? No, nosotros estamos trabajando bastante, en los diputados también se trabajó. Creo que llegaron a un acuerdo con un proyecto bueno, un proyecto que le sirva a todos, ¿no es cierto? Que todos los defectos de ese proyecto lo han ido mejorando y creo que es un proyecto confiable. Cuando decimos el acuerdo ¿es bueno o malo? Y es un acuerdo lógico. Si fuera muy malo no nos serviría, y si fuera muy bueno no nos serviría a ellos, tampoco podríamos haber llegado a un acuerdo. Creo que es un acuerdo lógico. Acá en el Senado intervienen mucho las provincias, todos los senadores representamos una provincia, y es si la provincia tiene posibilidades de crecer. De la única manera que poder crecer es con créditos bajos, con créditos baratos. Hoy en estos momentos lo estamos endeudando en bonos. Le pagamos al Club de París, le pagamos a Repsol, todo con bonos. Pero no es lo mismo un bono cotizar de promedio que hemos tenido en la cotización de los últimos 7 años, de alrededor de 12 puntos, a tener de promedio 7, 8 puntos. Estamos bajando 5 puntos. 5 puntos en una deuda, si tuviéramos que refinanciar toda la deuda nuestra de ahora, son 250.000 millones de dólares. Se imagina, cada punto es un ahorro de 2.500 millones de dólares. Entonces, bueno, tenemos que trabajar para que poder esos bonos que estamos pagando con una tasa alta, que la paguemos una tasa más baja. Así de simple. Colombo, ¿qué esperan de los senadores de este debate? Bueno, primero hay que tener en cuenta que el acuerdo, siempre podríamos decir que salir del default es una buena noticia. El tema es cómo.
Me parece que el gobierno se apresuró, digamos, muy rápido a cerrar un acuerdo con los buitres, pero lo que hubo ese acuerdo, lo que no hubo fue negociación. Hoy estamos diciendo qué bueno que el Congreso esté abierto, que debata. Ahora, ¿por qué no hubo esa negociación con los fondos buitres? Fue, me parece, una propuesta del gobierno de decir, quiero arreglar, dígame cuánto es la cifra y yo pago. En esas condiciones, me parece, lo que no es beneficioso hoy para el futuro de los argentinos. Hay que tener en cuenta que en qué contexto se está dando esto, ¿no? Es decir, desde diciembre hubo un incremento muy importante de la inflación, aumentó 40% la carne, 500% la tarifa. Las familias hoy lo que están haciendo es un ajuste muy importante. Ahora, ¿los fondos buitres están haciendo algún ajuste? Ningún ajuste están haciendo los fondos buitres. Son los únicos que no están recibiendo ningún ajuste y me parece que ahí está el gran debate. Hoy el gobierno le está reconociendo en la cifra, según Bloomberg, que es una agencia internacional financiera, sí, 900% de ganancia a los fondos buitres. ¿Cuál es el ajuste o la quita del gobierno argentino que en vez de ganar 1.200% ganan 900%? Bueno, obviamente que cualquiera que esté en la situación de Singer también firmaría rápidamente. Esto me parece que es el gran debate, es decir, todos queremos salir de default, todos queremos realmente que Argentina vuelva a los mercados. Ahora, ¿qué costo? ¿A este costo? En segundo lugar, hay que tener en cuenta bueno, se preveía que si Argentina reingresaba a los mercados, la tasa de interés, como dijo acá muy bien el senador, sí, hubiese sido un poco más baja. Te doy un ejemplo de lo que va a ser la tasa de interés argentina cuando emita estos bonos. 8% en dólares. ¿Cuánto hoy se endeudan los países latinoamericanos? Brasil, que está en una crisis, como ustedes bien lo están demostrando, que está en una crisis épica, económica y política, al 6% se endeudan. Es decir, mucho más bajo que Argentina, que tenemos un país mucho más desendeudado y que no está en esa crisis política ni económica. O decir, de esa magnitud. Es decir, hoy los mercados no están confiando en el país aún saliendo del default. Lo que a mí me parece que esto también es grave porque no es un costo barato, digamos, para la sociedad ni para un empresario, por ejemplo. Si hoy un empresario dice, bueno, después del default voy a crecer y voy a tomar deuda. Al 8% en dólares, una pyme quiebra. ¿Sí? Colombo. Perdón, pero antes tomamos al 12%. Es 4 puntos menos. ¿Quién tomaba el 12%? Ninguna pyme tomaba. No, el gobierno. El gobierno. Kirchner en el 2014. El gobierno. ¿Y sabe cuánto le da de promedio? ¿Sabe cuánto era el 2008? 14. De promedio tiene el 12. En la última emisión de bonos del gobierno argentino fue del 9% en dólares. ¿A cuánto se lo compraban? Fíjense, ¿a cuánto lo compraban? Lo compraban menos de 100. Entonces, si compra menos de 100, el bono es más alto. ¿Cuál es el beneficio que tiene a la sociedad y a los empresarios, principalmente, que hoy están pidiendo crédito barato para producir? El crédito está caro en dólares, porque esto es lo que le están ofreciendo los bancos a la Argentina. Le están diciendo, ustedes vayan al mercado internacional, yo le voy a comprar esos bonos al 8%, cosa que es una tasa recontra alta. Colombia, por ejemplo, me olvidé decir, está emitiendo deuda al 3%, o sea, nosotros estamos más que el doble que Colombia. Pero que antes estamos al 12%, bueno, indudablemente, pero estamos bajando a lo que hace falta, la confianza que estamos teniendo, estamos pagando. La confianza no lo alcanza, ese es el tema. Indudablemente, o sea, si usted conoce de bono, los bonos van a estar al 8 si cotiza al 100. Cuando el bono cotice 102, 103, ya no está al 8 y después el próximo bono que vamos a sacar va a ser menor. Entonces, es así. Bueno, pero a ver, al gobierno le aseguraron. Bueno, así como al gobierno le han asegurado, ahora parece que del 8% le están asegurando las próximas emisiones 7%. No le están asegurando absolutamente nada. El mercado el que asegura. El mercado se está haciendo un El mercado el que asegura. Siga viniendo ustedes que yo le voy a pagar una tasa muy alta. El mercado está asegurando con el tema. Es un gran negocio Argentina. 12 puntos. 12 puntos. Hoy hemos bajado 5 puntos. 5 puntos. 4 puntos, cada punto son 2.500 millones de dólares. Estamos pagando 10.000 millones de dólares menos, pero estamos mal. Que tendríamos que llegar a, como Estados Unidos, me encantaría que llegar menos del 1. Todavía nos falta, ¿cómo no nos va a gustar? Pero indudablemente que tenemos que estar. El tema es que el costo, este famoso costo de financiamiento... hace 8 años que venimos pagando. ¿Sabe cuánto hemos pagado de más? De 7 pero a 12. El tema es que sigue siendo caro, tanto en Por dólares supuesto que sigue siendo caro. Pero ¿cómo? Está caro porque el crédito ha salido del mercado mundial. Pero ¿sabe cuánto está pagando un empresario pyme? Hoy un empresario pyme, si quiere sacar un crédito, le están cobrando 50%. Ni en el sector privado. ¿Cómo va a haber inversión al 50%? Y las tasas de interés no
la pone el mercado, la pone el Banco Central. O sea, el Banco Central está diciendo al PYME, si usted quiere invertir, tiene que pagar 50%. ¿Cómo va a haber inversión si un empresario PYME va a pagar 50%? Con esto es imposible. Para que la gente lo comprenda. Un es país imposible. que no tiene acceso al crédito, al financiamiento internacional, que está en el veraz del mundo, que está alejado de todo lo que son los mercados mundiales, no hay país que se desarrolle si no accede a un financiamiento de la única manera mundial. que... No hay país. Nuestro país hace 14 años que no lo hace. Senadora. Entonces, toda esa situación terrorífica que vos describís es producto de esa terrorífica. falta Senadora, de negociación. Colombo, Sí. el senador Basualdo, hoy cuando se discutía sobre esto mismo en la Comisión de Presupuesto, muchos senadores le pedían al ministro de Hacienda por qué no había un dictamen jurídico que establezca cada uno de estos puntos. No, se comprometió a traerlo Exactamente, y aparte Sí. de todas maneras, Sí. está para poder tener todos estos puntos de la cláusula Rufo, que ya está establecida perfectamente el 31 de diciembre de 2014. De todas maneras, si hay una cautelar, en el mismo proyecto sale que no se va a pagar hasta que no se resuelva. Así que más claro, imposible. De todas maneras, nosotros lo que tenemos que volver acá es, en este momento, entrar el país en default como si una empresa estara en convocatoria. De un día para otro salimos, mejoramos la calificación, pero no de blanco a negro, no, mejoramos la calificación de a poco. Lo que vamos creciendo cada punto es 2.500 millones de dólares. ¿Sabe cuántos puntos a este país le hemos pagado de más en punto de la financiación que tenemos nosotros de intereses? 115.000 millones de dólares. No lo olvidemos, en el 2008, ¿se acuerda cuando nadie lo prestaba? Los prestó Chávez, o Venezuela mejor dicho, al 15%. Y ellos sacaron un bono al 7,5%. Bueno, agradecido que lo prestaron, pero los cobraron a nosotros por 10.000 millones, 1.500 millones, donde lo pagaban ellos 750 millones, por no tener confianza. Gracias a Dios no estamos en el 15%, ahora estamos hablando del 8%, de menos del 8% que se va a generar. Entonces, bueno, 7,5 puntos significa, en 10.000 millones, imagínense en 250.000, 750 millones de dólares de ahorro. Sumamos la posición de AT Capital, secretario gremial Fernández, sobre estos puntos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo escucho a los senadores hablar y la verdad que lo que hay para decir es que todas esas proyecciones son difíciles de creer, básicamente porque el plan económico que propuso Cambiemos fracasó. Acá se subió el dólar porque teóricamente se iban a liquidar las cosechas y todavía las cosechas siguen en los hilo bolsa y se hizo una colocación por 15.000 millones, de los cuales no se compró un solo bono. Entonces, la verdad que todas esas proyecciones a costo del trabajo argentino, a costa del aparato productivo de la nación, cuesta creerlo. Fundamentalmente porque nosotros en el día de la fecha realizamos una jornada nacional de protesta, sí. Elegimos un lugar que para nosotros es emblemático de esto que estoy diciendo, que es el Ministerio de Producción, porque dentro del Ministerio de Producción está la Secretaría de Comercio, que está a cargo de Miguel Brown, y Miguel Brown es sobrino de quien es el que preside la cadena de supermercados La Anónima. Entonces, paradójicamente, en ese lugar nosotros tenemos alrededor de 600 despidos de trabajadores y trabajadoras que fundamentalmente tenían la tarea de garantizar la lealtad comercial, el derecho a la competencia, el consumo protegido, la política de precios cuidados. Y Miguel Brown, que está, digamos, íntimamente asociado a La Anónima, que hay que recordar que cuando salió la política de control de precios, la cadena de supermercados La Anónima fue uno de los adalides de combatir esas políticas y fundamentalmente de cartelizar los precios e impedir que productos que tienen costos menores o que proponen a los consumidores precios más bajos ingresen a las cadenas de supermercados. Hoy está al frente de esa secretaría produciendo despidos y fundamentalmente con una política sumamente contradictoria, porque si revisan en las redes sociales los Twitter de Miguel Brown, él dice que una de las maneras de conseguir mejores precios es caminar. Ahora, si a la vez el secretario de Comercio fue quien propuso a las cadenas o a los productores de alimentos la cartelización de los mismos, por más que la señora camine y camine, no va a conseguir precio. Porque lamentablemente en el lugar del Estado que tiene que controlar y que tiene que garantizar la competencia, hoy hay una persona que está garantizando el oligopolio de los alimentos y la formación de cartelización de precios. Ahora, volviendo a lo que va a ser antes del 14 de abril, ahí está el senador Basualdo también. Le quiero preguntar a los senadores. En la Cámara de Diputados, ¿qué recordamos que a varios diputados, aquellos que estaban a favor de este proyecto, hubo una denuncia y se los acusó por traicionar a la patria? ¿A ustedes, senadores, se lo va a acusar por lo mismo?
¿Por qué traicionar a la patria? Si yo creo que se apruebe este proyecto debe ser el acto de mayor grandeza que vamos a tener con nuestro país. Vamos a sacar del default, que no significa no tener deuda, a nuestro país que hace 14 años vive alejado del mundo. Se va a poder generar más fuentes de trabajo, porque la verdad, y esto se lo comento al compañero de ATE, que cómo se consigue fondos para que se pueda trabajar al trabajo público, cobrando el impuesto al sector privado. Y el sector privado va a generar nuevas fuentes y más fuentes de trabajo si hay mayores inversiones. Nosotros, desde que estamos en default, la mitad de las inversiones que tiene América Latina, un 5% menos, vienen a la Argentina. Lo que ha significado en estos años 2 millones de empleo menos. Entonces, cada vez hay menos empleo privado, menos producción privada, menos empresas privadas a quien cobrarle impuestos para poder mantener al Estado. Entonces, ¿qué genera eso? Déficit fiscal. ¿Qué déficit fiscal qué es? El Estado gasta más de lo que le ingresa. ¿Y cómo se financia? O con endeudamiento, como hacía el gobierno anterior, o con emisión de dinero que genera inflación. Entonces lo que ha fracasado es la política que tenía el gobierno anterior, y nosotros hemos venido a volver a la senda de generar fuentes de trabajo, de volver a poner a la Argentina en el mundo, y obviamente, si pienso en los últimos 60 días, yo creo que decir que la política fracasó es una exageración. Hay países que, como Chile, tardaron años en recomponer su economía, pero nosotros vamos en camino de eso. ¿Colombo fracasó la política en estos últimos 60 días? Me parece que el gobierno, podríamos decir, en la negociación se cortó solo pensando, digamos, que esto era papita para el lodo, es decir, que iba a tener todo el consenso, que efectivamente iba a ser el mejor acuerdo, pero no es el mejor acuerdo, que todos, me parece, tanto el presidente Macri como el candidato Scioli, o sea, ambos tenían una postura de tratar de cerrar los acuerdos, digamos, con los fondos buitres. Ahora había diferencias muy marcadas. Mientras uno prometía, digamos, pagar lo que sea, otra postura era principalmente ir a negociar para defender los intereses. Es decir, hay dos maneras de arreglar un mismo problema. Y me parece que ese es el camino, digamos, que está tomando hoy el gobierno. Es un camino muy costoso, es decir, va a salir muy caro este arreglo, y todavía el tema es este, es decir, estamos esperando, por ejemplo, desde a partir del 10 de diciembre, esta lluvia de dólares y de confianza que iba a venir en la economía argentina, que no apareció. Entonces el gobierno se encontró con una situación muy dura, que es devaluar la moneda, aumentar la inflación, y que no apareció ni un dólar. Entonces, hoy el mecanismo para que aparezcan los dólares es volver a los mercados internacionales de crédito para decir, quiero dólares que no me están apareciendo, que no está viniendo el sector privado, para calmar el dólar y que no pase lo que pasó hace tan solo un mes, donde el dólar llegó a 16 pesos y, podríamos decir, se encendieron todas las alarmas rojas diciendo qué está pasando, porque nos prometieron un dólar mucho más barato. Entonces, Basualdo pide la palabra al senador, y antes le voy a preguntar, senador, lo mismo que a Machado, de Cambiemos. Se adelantó el senador Basualdo que va a votar a favor de este proyecto, darle la otra media sanción, y cuando lo acusen de traicionar a la patria, ¿qué va a responder usted? Es que mire, traicionar a la patria es bajar los intereses, la deuda. Le voy a poner para la señora que está viendo, cualquiera que está viendo. Pagar intereses es como pagar un alquiler de La Plata. Si en estos momentos tuviéramos que refinanciar la deuda, toda la deuda, pagar alrededor, que cada vez que se van venciendo la estamos pagando, alrededor de 25.000 millones de dólares, bajar a menos de 15.000 los intereses, ahorrarnos 10.000 millones, ¿es traición a la patria? Bueno, Dios quiera que traicionemos a la patria. Porque si lo ahorramos 10.000 millones, ¿sabe cuánto podemos hacer traicionando a la patria, como usted dice? ¿Sabe cuánto? No, yo no lo digo. Bueno, ¿cuántos intereses hemos pagado? Hay una denuncia del abogado. ¿Sabe cuántos intereses de manos pagados? Es el juez. Disculpe, perdón. Espere que le completo esto. Yo no lo digo. Es el juez Casanelo que remitió y que le pidió al presidente de la Nación y a la jefatura de gabinete que se haga una copia de todos los documentos referidos a este acuerdo con los Pero me parece bárbaro. No lo digo yo. No, me parece muy bien. ¿Sabe cuánto hemos pagado de intereses de más en los últimos 8 años? Más de 115.000 millones de dólares. Si lo vamos a traducir en un solo ítem, viviendas. ¿Sabe cuántas podríamos hacer? Más de 2 millones de viviendas. Prácticamente todo argentino solucionaría el problema de vivienda. ¿Sabe cuánto genera de trabajo? 4 millones de empleos. Vamos, a la otra parte. De emisión de bono que decía el presidente, todavía no se ha emitido ningún bono, todavía no. Se va a emitir, todavía no se va a comprarlo si todavía no se ha emitido. ¿Cómo va a salir alguien a comprarlo si todavía no tenemos la autorización para poderlo emitir? Cuando estamos diciendo nosotros que no se negoció, que no hemos hecho, hemos bajado el 25% de la negociación. Al Club de París, ¿sabe cómo fue el senador, club? ¿cuánto? Disculpe, déjeme hablar, porque usted está hablando... Finalice Basualdo. Al Club de París, fueron calladitos, le pagaron lo que valía con un bono y con una tasa que lo descontábamos más del 10 puntos. Club de París, ¿no es cierto? No manejamos nada, ni dijimos, bueno, mira, te vamos a pagar el 100%, sin ninguna quita.
pero por lo menos mejorarlo un poco más la calificación. Quedamos con una calificación malísima, que el economista sabe lo que significa una calificación malísima, que es lo que estamos tratando de mejorarla, y no le hicimos ni una quita, por lo menos ahora tenemos el 25%. Cuando le decía recién, si usted me dice, es un excelente acuerdo, es un acuerdo lógico para la situación que teníamos. Si fuera tan excelente para nosotros, indudablemente, si usted tiene una sentencia a favor, le va a aceptar. Ni de casualidad. Usemos el sentido común para poder hablar. ¿Colombo? No, me parece que los propios presidentes de bloque en diputados creo que se tapaban la nariz para decir aprobamos, pero acá hay olor a algo. Me parece que cuando hay olor a basura no hay que esconderla abajo de la alfombra. Creo que estás mal informado, ¿no? A ver, yo creo que me parece, me parece que pero mira, si vos conocieras la Cámara de Diputados, tener 165 votos, 165 votos, ¿cuándo ha tenido últimamente un proyecto tan conflictivo más de 165? Lo que yo le quiero hacer una pregunta. ¿En qué momento la economía argentina un ciclo de endeudamiento externo llevó al crecimiento económico? ¿Me puede dar algún caso en la historia económica argentina? Yo soy profesor de política económica argentina. Dígame algún caso en el cual Argentina, por un proceso de endeudamiento externo, creció. Jamás. Jamás. Eso es lo que estamos. Hoy estamos sacando un bono. Cuando le pagamos un bono. Esto es incrementar. Cerrá, Colombo, esa posición si querés, unos 10, 20 segundos y vamos con los senadores. No, lo que estoy diciendo es, principalmente hoy lo que hay es un camino para volver a endeudarse, porque se piensa, eso es lo que se piensa que este mayor endeudamiento va a traer mayores inversiones. No hay ningún caso en la historia económica argentina donde haya un ciclo de endeudamiento exitoso, es decir, que haya derramado, para el que nos está viendo en nuestras casas, el mayor incremento de la producción y del empleo. Nunca. De hecho, los dos grandes ciclos de endeudamiento externo argentino han sido en el año 76, en la apertura financiera durante 10 segundos, Colombo, cierre esa idea, y en la década del 90, donde también hubo un enorme ciclo de endeudamiento externo donde terminó con la pobreza de los argentinos. No hubo ciclo de endeudamiento exitoso. Esto me parece mi postura. Le responde el senador Basualdo. La teoría, usted dice la teoría, yo le estoy hablando bien de la práctica. De la única manera que un país pueda crecer con crédito más accesible. Indudablemente. ¿En qué momento sucedió eso? Indudablemente que crédito. Hoy estamos pagando con un bono. No es lo mismo pagar un bono, salir a cotizar un bono, donde de promedio hemos tenido 12 puntos, a bajar un bono que no es suficiente. Pero se lo puedo asegurar, y usted si es economista va a saber, que cuando vendamos este bono, nosotros salga este bono a 100, con un valor de 8 puntos de rendimiento, indudablemente que ese bono va a estar cotizando 102, 103. Y si no, vamos a la historia. Se pagó el bono Bodén 15, ¿no es cierto? Vale, cuando se pagó el bono Bodén 15, ¿sabe cuánto cotizaba el Bodén 24? ¿Sabe? 98, 97 puntos. Estamos hablando que da una tasa de interés de 10 puntos. Fíjese, cuando pasó la primera vuelta, el 25 de octubre, que cambió el 25 de octubre el escenario y que vino la propuesta vamos a pagar, ¿sabe cuánto empezó a valer? 105, 104. Si no, usted mire la historia, no estoy diciendo tonteras. ¿Qué quiere decir con esto? Mejoramos las tasas 3 puntos menos. Es una barbaridad. ¿Qué quiere? Que estamos más empleo en la Querían Argentina. Comprar la gente. ¿Y hay más empleo? ¿Hay más empleo? Mire, yo le quiero decir. Mire, yo le voy a poner el ejemplo básico. No hay más empleo, hay menos empleo. Está diciendo recién. Vos estás en la teoría y yo estoy en la práctica. Te voy a poner el ejemplo. El gremio de date que hay más desempleo, no hay más. Entonces usted me está diciendo que hay una baja en la tasa de interés. Es de la única manera de poder crecer. Senador, el problema. ¿Dónde está la relación? Lo escuchamos a Fernández, secretario gremial de arte. Usted recién intentó hablarle a una señora, imagino que imaginaria o una posible televidente. La verdad que la abarrotó de números difíciles de entender. Y lo que yo sí le puedo garantizar es que la señora ve que la leche que estaba en diciembre o en noviembre 9 pesos, hoy está 16, y que fundamentalmente todos los diarios, el periodismo hegemónico y el periodismo contrahegemónico, habla de los despidos del sector privado y del sector público. Entonces, desde ahí, la verdad que la proyección que hay, es difícil creer que todo este despliegue que usted hace numérico, insisto, de difícil entendimiento, realmente pueda, discúlpeme, realmente pueda redundar en beneficio para el pueblo. Porque hoy, a día de la fecha, lo que tenemos es que
una persona asociada a la segunda cadena de supermercados nacional está al frente de la Secretaría de Comercio, que tiene que controlar precios y que tiene que garantizar la competencia. Entonces, esto es lo que le pasa hoy al país y nosotros entendemos que tranquilamente puede prosperar lo de traición a la patria, porque este endeudamiento se está haciendo a costa del futuro de los argentinos. Si estamos girando bonos, ¿con qué hemos pagado, ¿con qué hemos pagado a Repsol con bono? ¿Con qué hemos pagado al Club de París con bono? ¿Con qué estamos? Pero ¿cómo explican que el 3%, cómo explican que el 3%, porque ni siquiera es el 7% de los acreedores que faltan? Estamos pagando ni siquiera es el 7%. En la mitad de los acreedores vienen a imponerle condiciones a un país soberano. Es una oferta pública, ¿no? No vienen a imponer condiciones. Vienen a imponer condiciones, senadora. Este es el problema. Paul Singer viene a imponer condiciones a un país soberano. Nosotros hicimos una oferta pública, eso está claro, lo puede ver en la página internet del Ministerio de Economía de la Nación. La segunda cosa, el modelo que ustedes están defendiendo es el modelo que nos ha dejado con un 777% de aumento en la canasta básica, que también lo entiende la doña Rosa que nos está mirando y que entiende que este problema viene heredado y que nosotros ahora lo que estamos haciendo es sincerando los precios relativos que ocultaron. No es sinceramiento. Con un ministro que Cuando pone usted dice sinceramiento, a mí me recuerda... Sí, discúlpeme. Entonces, pone un revólver en la mesa y hablaba y prohibía que el INDEC lo destruyó a todas las empresas o consultoras que daban índices, es decir, acá se tapó durante muchos años la realidad. Ahora esa realidad da la luz y eso explica muchas de las situaciones actuales. Pero ahora nos señalan con el dedo una herencia de un 777% de inflación heredada de ese modelo que ustedes defienden. Entonces, en 60 días, si nos piden resultados, le tienen que pedir la explicación a quienes en 12 años crearon este modelo de desabastecimiento. Fue Funes de Rioja, presidente de la Copal, el que habló de los precios pisados. Senadora, cierre la idea, por favor. Fue Funes de Rioja el que habló de los precios pisados, que es el presidente de la Copal, que es el monopolio de los alimentos en la Argentina. Entonces, fue Funes de Rioja, no fui yo el que habló de los precios pisados. Mire. Y el problema de esto es que en todo caso la inflación no la generaba la mala medición que podía tener el INDEC. La generaban los formadores de precios, senadora. Entonces, que ahora esté al frente de la Secretaría de Comercio, que tiene que controlar los precios, una persona directamente asociada, insisto, a la segunda cadena nacional de supermercados. ¿Es un problema de una persona? ¿Es un problema que el Estado genera inflación? Senadora, se cartelizan. Pregúntele a la empresa Molto. Pregúntele a la empresa Molto si puede ingresar los productos a la góndola, porque tienen precios menores. ¿Por qué hemos generado inflación? Por la formación de precios, senador. ¿O por qué? ¿O por culpa de Guillermo Moreno y el INDEC? ¿Quiénes forman los precios? Pregúntele al productor cuánto le llega de lo que llega el precio final a la góndola. Emitimos más, hemos emitido para gasto corriente, indudablemente. Yo le voy a poner el ejemplo para que no hablar de números, más clarito. Basualdo, ¿puede quedar un punto para ese ejemplo y continuar? Esto es un adelanto nada más de lo que se viene. No solo el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, sino después. Tengan en cuenta, debate en la Comisión de Presupuesto hasta el lunes. Van a llegar gobernadores, economistas. Esto que estás escuchando ahora, lo vas a escuchar en comisión. Y después, ya lo aseguraron desde Cambiemos, el debate en el recinto para la otra media sanción antes de marzo. Continúa el debate, pero después de la pausa. Esto es la noticia del